Bueno, hoy pensamos en las vacaciones de Semana Santa. Muchas personas estarán organizando para disfrutar de estos días de asueto. Hoy abrimos el programa precisamente mirando a los planes que tienen muchos ciudadanos para estos días, ¿no? A partir de mañana por la tarde y hasta el martes, bueno, serán muchos los afortunados que tienen vacaciones. Precisamente hoy hemos querido salir a la calle. Nuestra compañera Carolina Alerra, nuestro compañero Imanol Martínez han conversado con algunos pamploneses que les contaban estos planes para los próximos días. Yo creo que sí, que me iré a algún lado. Me voy a Madrid. Con los bolsillos que tenemos, yo para estar en casa. Pues a hacer turismo, a comer bien y a ver museos. Pues a donde surja o a donde dé la moneda, no sé. Vamos a visitar a unos familiares en Ciudad Real. Me quedo en Pamplona. Bueno, no es que no tenga oportunidad, es que me quedo aquí. Me encantaría irme a la playa. Eso, vamos, me da igual a Donosti que a Alicante, me da lo mismo. Pero no hay. Como no hay. O sea que no podemos hacer nada, nos tenemos que quedar con las ganas, viendo cómo se lo pasan bien los demás. Sobre todo porque queremos ver a la familia. No nos vemos tanto como quisiéramos y bueno, pues aprovecharemos estos poquitos días. Porque me gusta estar aquí en Semana Santa, sí. Estoy harta de ir por allá. Me encanta la playa. No tengo crisis. Ah, yo sí, yo la noto muchísimo, los demás no sé, yo sí. Voy a una procesión y estoy mucho en casa, descanso. Ningún sitio, no me gusta salir. Si me voy al pueblo. Yo creo que la gente todavía anda muy apurada, entonces pues eso, ya no se hacen los viajes que se hacían antes, que se hacían viajes al extranjero. Todavía la gente anda muy apurada, nos decía una de las personas consultadas. Hoy hablamos con el profesor Miguel Laparra, profesor de Política Social de la Universidad Pública. 30.000 personas viven en situación de pobreza en Navarra y difícilmente se podrán ir de vacaciones, ¿verdad? Profesor Laparra, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, planes de Semana Santa, pero nosotros nos fijamos en la cara más oscura de esta situación y de la sociedad navarra, como decíamos, con esos miles de personas en situación de pobreza. Un dato que se desprende de un estudio que acaba de presentar la Universidad Pública. ¿Qué nos indica, ¿no? Esas 30.000 personas con diferentes perfiles, con riesgo de cronicidad, personas que pueden quedar excluidas de nuestra sociedad? ¿Qué dice esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué modelo económico tenemos? Bueno, lo que nos dice es que han sido unos años muy complicados desde el comienzo de la crisis, en los que estas cifras han venido aumentando hasta el año 2013. Y de momento, a partir de entonces, la sensación que nos da y lo que nos apuntan estos indicadores es pues a un cierto enquistamiento, ¿no? Se ha creado una bolsa de situaciones de pobreza severa y de exclusión que no se acaba de corregir y que no hay de momento nada que nos diga que está descendiendo significativamente. Esto puede llamar la atención ahora que se dice que está aumentando el empleo, pero no es contradictorio, porque aunque ahora haya más empleo, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que muchos de estos empleos son empleos precarios, a tiempo parcial o temporales y con salarios relativamente reducidos. Y dos, que una cosa que ha descendido muchísimo durante todo este periodo es la protección por desempleo. Cuando comenzamos en la crisis estamos hablando de un nivel de cobertura de casi el 80% de los parados con algún tipo de prestación. Ahora estamos hablando de poquito más de la mitad. Entonces es una reducción muy notable que, aunque el mercado de trabajo mejore, pues la situación económica de muchas familias sigue tremendamente preocupante. Sí, profesor, si tenemos en cuenta las diferentes zonas de Navarra, creo que la mayor preocupación nos hace mirar al sur de la comunidad, a la ribera, y de otra manera mirar también la zona media y el Pirineo, donde quizá el envejecimiento de la población es clave para el futuro. ¿Por qué la crisis azota más a la ribera? ¿Por qué? ¿Y cómo salir de esa situación también? Sí, efectivamente, cuando hablamos de la diversidad de Navarra normalmente pensamos en otras cosas más de paisaje y cultura y gastronomía, pero tenemos que empezar a pensar muy seriamente en que también Navarra es muy desigual en términos de modelo social y que las dinámicas sociales están siendo muy distintas en unos territorios y en otros. Yo creo que tenemos que pensar cada vez más en adoptar medidas adecuadas a cada sitio, ¿no? Y efectivamente el contraste entre el norte y el sur de Navarra es ese. En el norte encontramos una situación de envejecimiento de la población y asociado a eso pues toda una serie de necesidades de atención, también problemas de aislamiento, etcétera.
y justo en el sur encontramos lo contrario, es una población mucho más joven, mucho más dinámica en lo demográfico, en lo económico también, pero también, y en relación con eso, pues también mucho más desigual, donde las desigualdades sociales son mayores y donde hay una mayor incidencia, significativamente mayor, pues prácticamente el doble que la media de Navarra, en situaciones de pobreza, sobre todo en las situaciones más consistentes de la pobreza. Claro, ante esta situación y este panorama en Navarra, ¿cómo construir alternativas y sobre todo qué tipo de alternativas para superar esta situación y que no se cronifique? Lo que queremos llamar sobre todo la dimensión es la atención sobre la dimensión de los problemas, es decir, el que se mantengan este nivel de problemáticas sociales durante tanto tiempo nos debe llamar a todos a reaccionar a la altura de las circunstancias. Es decir, no vale la pena hacer cositas, lo que hay que construir es una respuesta colectiva al conjunto de los problemas que están planteando. En los debates que hemos tenido en la presentación de este informe, básicamente se apuntan a 3 tipos de estrategias que tendrían que considerarse muy seriamente. Una, hay que aumentar la capacidad de protección, hay que aumentar la capacidad redistributiva de las administraciones públicas, hay que conseguir que lleguen los ingresos a aquellos que lo necesitan. Nosotros hemos puesto sobre la mesa que efectivamente hay personas que lo siguen necesitando mucho. Sí. ¿La renta de inclusión social del Gobierno es suficiente? ¿Es un instrumento que protege a muchas personas? ¿O qué situación tiene en Navarra esta protección para las personas que están en este momento, ¿no?, tan complicado de crisis? Bueno, la renta de inclusión social es un instrumento interesante y a la luz de la información que da el departamento parece que sigue creciendo poquito a poco. No acaba de llegar a cubrir el conjunto de las necesidades. Yo creo que en principio las cuestiones que hemos planteado en torno a la renta básica, ahora digamos como grandes puntos débiles, sería por un lado la protección de los menores y de las familias con menores. Creo que eso hay un trato desigual entre unos casos y otros que les afecta especialmente, y eso es delicado precisamente por la perspectiva de futuro que tiene. 2, la situación de los trabajadores con bajos ingresos, trabajadores pobres, que a pesar de que están trabajando por sus cargas familiares o por las condiciones de trabajo, se mantienen en situaciones de pobreza, y eso hay que pensar cómo se protege también a estas personas. Pero la precariedad en el empleo, ¿no? Quizás se mejora en cierta medida la tasa de desempleo, hay menos parados, pero hay que ver los salarios que se están percibiendo que no permiten llevar una vida normalizada a muchas familias, ¿no? Así es, los procesos de empobrecimiento de los trabajadores se ven muy claros en estos resultados, y la proporción de posibilidades de verse afectados por la pobreza de los trabajadores pues, ha aumentado un 50%. Eso es muy delicado, ¿no? Y luego yo creo que hay que considerar también que en un modelo de mercado de trabajo tan flexible, en que la gente entra y sale a los empleos y empleos de duración tan distinta, tenemos que pensar en también formas de gestión de las prestaciones sociales mucho más ágiles, que respondan también a ese dinamismo, y que cuando la gente deje de trabajar de forma muy rápida pueda tener una respuesta por parte de la protección social, y que además sea un sistema que le permita muy rápidamente, sin perder derechos, sin perder dinero, que le permita aprovechar casi cualquier oportunidad de empleo, porque nunca se sabe muy bien por dónde pueden venir las salidas de inserción laboral a largo plazo. Ahora mismo veis un proceso lento para dar respuesta precisamente a situaciones así, de crisis económica, de pobreza o de pobreza extrema. Claro, no es tanto un problema de gestión de los papeles y de tiempo de resolución, es, por ejemplo, algunos de los requisitos básicos que se ve que no cuadran con el nuevo tipo de sociedad en el que estamos, es que hay que esperar 6 meses sin absolutamente ningún ingreso para poder solicitar la renta de inclusión, ¿no? Durante ese periodo los problemas empiezan a acumularse ya y empieza a haber impagos, deudas y creciente nerviosismo por parte de estas personas, ¿no? Política de vivienda es otro de los temas importantes que abordáis en el estudio, profesor Laparra. ¿Revisar la política de vivienda en qué sentido?
Sí, lo que hay que tener muy en cuenta es, bueno, primero que el modelo de política de vivienda, no de Navarra, sino del conjunto del Estado, contribuyó en cierto sentido a un modelo de crecimiento especulativo y que nos ha llevado donde nos ha llevado. Por tanto, solo por eso tendríamos que revisarlo despacio, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que estaba muy basado en las desgravaciones fiscales, que ahora ya están cuestionadas, pero que no tenemos mecanismos de sustitución que nos permitan dar respuesta a la gente. Desde luego, después de una década y media en que se han construido en Navarra más viviendas que nunca posiblemente en toda su historia, y sin embargo tenemos que sigue habiendo situaciones de exclusión de la vivienda. Algunas se han reproducido con los desahucios y los cambios residenciales y los costes de los alquileres, y bueno, pues eso nos tendría que hacer pensar un nuevo modelo que sea más garantista y que ofrezca realmente una vivienda a las personas que lo necesitan. Es decir, que la política de vivienda sea más una política social y no una política de incentivos a la construcción. En Navarra, respecto a otros lugares de España, otras provincias de nuestro país, ¿en qué situación queda tanto en materia de vivienda como de protección a través de la renta de inclusión social? ¿Qué diferencias se presenta nuestra comunidad respecto a otras? Bueno, en general la posición de Navarra en términos comparativos con el conjunto del Estado es bastante positiva. Es uno de los sitios donde aún así menor incidencia tienen las situaciones de pobreza severa, de exclusión residencial también, donde las rentas mínimas pues también se han expandido más. Lo que quizás tenemos que tener en cuenta es que a lo mejor la referencia del conjunto del Estado seguramente no nos vale tanto para Navarra, porque también los niveles de riqueza y de producción y de desarrollo social en general de Navarra son muy distintos también, ¿no? Tenemos que mirarnos seguramente en otro espejo, más en Europa, y en cualquier caso, pues bueno, poniendo como referencia también la renta de inclusión social, tendríamos que tener en cuenta en esa comparación también que es cierto que Navarra está a mucha distancia de la inmensa mayoría del Estado, pero también es cierto que estamos con un nivel de cobertura que es 1/3 de la comunidad autónoma vasca. En concreto, en temas de garantía de rentas, tendríamos que ser muy conscientes, y no lo somos, de que de la experiencia vasca se puede aprender muchísimo. ¿Cómo lo han hecho ellos? ¿Cómo han conseguido, bueno, pues una protección mayor, más beneficiosa desde vuestro punto de vista? Lo curioso es que los baremos no son significativamente distintos, por tanto, aunque aquí se ha discutido mucho sobre el baremo y sobre la cuantía formal de la prestación, eso es lo menos importante. Lo más importante son, primero, la existencia de ayudas extraordinarias de carácter complementario para vivienda y para otro tipo de equipamientos. Eso lo tienen muchísimo más desarrollado. Segundo, un programa de incentivos al empleo que permite dar prestaciones mucho más amplias a los trabajadores con bajos salarios. Y en tercer lugar, hay también todo un proceso de contemplación de los propios ingresos que es también pues mucho más como diría, mucho más coherente en su conjunto y permitiendo que haya muchas prestaciones que se sigan dedicando a su carácter finalista. Bueno, tenemos en nuestra mano la desigualdad y la exclusión que se nos queda. Es el título de este informe que hoy más o menos hemos podido desgranar en cierta medida, muy brevemente, claro está, con el profesor de Política Social de la Universidad Pública Miguel Laparra, con ese dato preocupante de 30.000 personas en situación de pobreza en Navarra. Profesor Laparra, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, nosotros continuamos después de hacer esta radiografía a la población navarra, viendo además las diferencias entre el norte, la zona media y el sur de Navarra. Vamos a hacer ahora una breve pausa y enseguida nuestro foco informativo se centra en Pamplona.